Un gran saludo, gente buena. Soy Pablo Ochoa. Así es, nombre completo Pablo César Nick. Tres nombres, apellidos Ochoa Rodríguez. Yo dirijo una empresa que se llama Proisec, que es justamente la empresa que organiza este congreso que se llama Panama Safe. Este es el segundo Panama Safe año 2021 para ustedes. Y nuestro eje temático son las habilidades blandas. Pero les comento primero, ¿quién es Pablo? Pablo es un emprendedor. Pablo es un joven que nació en Venezuela, ya tiene 11 años en Panamá, tiene unas hijas bellísimas y unos hijos bellísimos. Dos de ellos son panameños, nacieron acá en los últimos 8 años en la ciudad de Panamá. Y mi familia es mi inspiración. Donde yo digo familia, pongo familia con F mayúscula. No importa si va en la mitad de la frase o al final. Para mí familia es lo máximo. Entonces tengo dos frases. Una dice, nada más importante que la familia, y otra es, nada tan urgente para hacerse sin seguridad. Las mezclo entonces y digo, nada más importante que la familia, nada tan urgente para hacerse sin seguridad. Y así poco a poco he ido avanzando, y cuando llego al tema de las habilidades blandas, les confieso que esto no fue de la noche a la mañana, esto fue un proceso de ir evolucionando y pensando qué pasa, porque si alguien ha manejado las habilidades blandas mal, he sido yo. Y eso, cuando comenzamos a reflexionar al respecto, pues eso nos llena de alegría, porque significa que la primera parte del problema ya está solucionada, y es reconocer que algo no está bien, y de esa misma manera, con el transcurrir del tiempo, nos hemos dado cuenta de que tenemos que mejorar. Pero algo que me llena de orgullo es que a mí nadie nunca me ha dicho, Pablo, esa capacitación que tú diste no me gustó. Nunca. Eso yo no lo conozco. A mí siempre me felicitan por mis capacitaciones. Siempre. ¿Y eso por qué? Porque hay una parte de las habilidades blandas que manejo muy bien. Pero, por supuesto, esto está acompañado de que yo siempre fui buen estudiante. Mi papá me mandaba a estudiar. Mi mamá me mandaba a estudiar. Me pedían que fuese estudioso, que siempre estuviese a la vanguardia. Por cada cosa que hacía pedían mi certificado. Entonces mis padres siempre me llevaron a estudiar y yo fui buen estudiante. De hecho, por lo general uno estudia y al día siguiente, después que se gradúa, es desempleado para luego comenzar a buscar. Yo no. Yo, antes de graduarme, ya yo trabajaba en el complejo petrolero petroquímico General José Antonio Anzoátegui. Era el sexto complejo petroquímico más grande de toda América Latina. Yo recuerdo que en mi primer día, cuando llegué ahí a trabajar, yo me quedé impresionado porque eso era un monstruo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Yo no estoy preparado para esto. Y la industria petrolera sí lo sabía. PDVSA tenía unos altos estándares de seguridad muy elevados, donde tú pasabas 2 semanas prácticamente recibiendo clases primero para ver luego qué era lo que ibas a hacer en campo. Es decir, pasabas por un proceso de inducción en seguridad, en higiene, en ambiente, en protección y control de pérdidas. Pasabas unos ciclos de formación bien interesantes, y eso te nutría porque te permitía ir haciendo un fogaje previo antes de que te soltaran al ruedo. Entonces, en ese andar de ir y venir, me gustó mucho la docencia. Creo que fui en mi otra vida un profesor nato. Me encantó la seguridad, siempre estuve ligado a la docencia, inclusive dicté cursos de primeros auxilios siendo menor de edad en una cárcel. Fui por una misión humanitaria con la Cruz Roja. Y esto me dio risa porque voy a aprovechar de contarlo ahorita como anécdota, porque vamos con la Cruz Roja. Mi mamá tuvo que firmar un permiso para que yo pudiera dictar el curso, porque era una institución, un recinto penitenciario, y era menor de edad. Pero yo siempre he sido alto desde pequeñito, he mantenido la misma estatura, entonces no hay mucho problema. Pero cuando veían la cédula menor de edad, entonces había que hacer un permiso. Ese primer día que voy a dar clase, recuerdo que me recibe un señor en la cárcel. Me dice, ¿usted es el instructor? No, sí, yo soy el instructor. Y entonces, ¿y usted es el director de la cárcel?, le pregunto yo. Y me dice, no, yo soy un recluso. Yo, un recluso, pero veía a la persona bien vestida, pues camisa manga corta, pantalón de vestir. Dice, sí, lo que pasa es que yo soy médico y estoy aquí por una mala praxis. Yo, doctor, pero entonces usted es el que me va a ayudar a mí a dar el curso. Yo más bien creo que mejor lo da usted y yo lo ayudo.
Dice, no te preocupes, tú das el curso y yo te apoyo. Bueno, di mi curso sin problema. Al día siguiente iba con el siguiente grupo. Un día me tocaban los reclusos y al día siguiente me tocaban los guardias. Al día siguiente voy a dar el curso terminó excelente, terminamos, en fin. Vamos con el otro grupo al día siguiente. Voy llegando y veo al doctor. Digo, ¿cómo está, doctor? ¿Me va a ayudar con el curso también? Porque el doctor ha hecho comentarios e intervenciones muy buenas, asertivas. Y cuando le digo, doctor, ¿me va a ayudar con el curso hoy? Me dice, doctor, no, ingeniero. Y yo me quedé así, yo, bueno, ¿será que es doctor y es ingeniero? Bueno, no, comencé mi clase, di mi clase, pero me di cuenta que él no participó. En uno de esos recesos terminando, yo le digo, mire, ¿y el doctor por qué no estuvo aquí presente? Doctor, ¿qué doctor? El doctor, el que estuvo ayer en el curso. No, ese no es un doctor, ese fue el tipo ese que mató a 7, como a 12, a 14, ese es un psicópata. Ese todos los días es algo distinto. Y entonces yo ahí en ese momento me comenzaron a temblar las piernas y fue la primera experiencia que tuve en proceso de capacitación que me impactó, sin duda alguna. Y cuento esa anécdota es porque muchas veces nosotros nos tocan unos retos para los cuales no estamos preparados, así como ese primer día de trabajo en la industria petrolera. Yo no estaba preparado, pero había gente que sabía que eso era así y nos preparaba para ese abordaje. Entonces, nosotros tenemos que ver hasta dónde vamos con las capacitaciones, ver si logramos los objetivos, si conviene seguir avanzando o no, porque hay capacitaciones malas, hay instructores no formados, hay instructores que no tienen recursos, hay capacitaciones donde la gente se duerme, se aburre, se fastidia y nosotros tenemos que luchar con eso. Y para eso tenemos que utilizar recursos visuales, gestuales, información atractiva, pasear por el escenario, conducir la información de manera adecuada, prepararse técnica y humanamente para brindar esa capacitación. Y eso es importante. Y todos esos recursos que nosotros empleamos para que esa capacitación sea excelente, muchos de ellos se deben a lo que conocemos como las habilidades blandas, que de blandas no tienen nada, son extremadamente fuertes y determinantes para el éxito en su vida, en su desarrollo profesional y en su gestión. Fíjense, yo comencé a estudiar ingeniería agronómica para poder estudiar ingeniería química. Después que consigo el ingreso en ingeniería química, resulta que me di cuenta que me gustó más la medicina. Brinqué a medicina. Hice medicina por muchísimos años. Ya estaba de hecho a punto de entrar a lo que es el área de hospital, pero me gradué de papá en ese momento. Entonces pasé de ser estudiante a tener que ser un trabajador y padre. Pero esto lo digo ahorita pensando en mis hijos, pero yo viví mi vida feliz. De hecho, una de las cosas que me llena de orgullo es haber hecho todo lo que he hecho, tener a mis hijos, conservar a mi familia. Pese a que soy divorciado, mi familia se ha mantenido muy unida y eso me llena de alegría. Cuando comienzo a estudiar ingeniería química, paso a medicina, termino en seguridad porque tenía que estudiar y trabajar. Tenía que trabajar en la mañana y estudiar en la noche. Como he visto muchas materias en medicina, logré presentar en seguridad muchas materias por equivalencia y por exámenes de suficiencia, es decir, yo consideraba que tenía el conocimiento en esa materia, se comparaban los créditos, presentaba las pruebas y aprobé. Y yo hice seguridad muy rápido y de hecho obtuve honores en esa materia. Pero a todas estas era un muchacho que trabajaba en la mañana, inclusive por guardia, y en la noche iba a estudiar. Estudio en Puerto La Cruz también, donde es una ciudad del oriente de Venezuela. Y ahí logré hacer familia, hacer núcleo. De hecho, tuve la oportunidad de compartir con mis padres, con tías, con primos. Inclusive luego viajé a Caracas, estuve con hermanos, estudié en Caracas también. Es decir, tuve la oportunidad de compartir en muchos sitios y eso me generó una fortaleza importante que en ese momento eran debilidades, porque no estaba claro en lo que quería estudiar. Y fui pasando hasta que llego al área de la seguridad como única materia técnica que me gustaba en ese momento, que podía estudiar en las noches y trabajar en la mañana. Así llego a la seguridad. A todas estas, mi vocación inicial era de la asistencia médica prehospitalaria,
Yo me hice técnico en urgencias y asistencia médica prehospitalaria en Venezuela. Ejercía, trabajé, fui el primer paramédico certificado y que contrataban en la servicio de ambulancia en mi estado. Fui docente de la Cruz Roja y fui coordinador docente de la Cruz Roja en mi estado. Y de hecho brindaba muchísimos servicios en esa área. Por lo tanto, la medicina era mi principal opción. Yo, de hecho, constituyo en la Universidad de Oriente un pilar que luego se consolidó, una división de rescate y asistencia médica, luego se conformó en lo que fueron los bomberos de la Universidad de Oriente en el estado Anzoátegui, porque había un núcleo muy fuerte, una estructura bomberil muy fuerte que estaba en el estado Sucre, que en ese momento lo consolidó ya muchísimos años antes mi coronel Naveira. Entonces yo tuve esa oportunidad de recibir mucha influencia del centro del país, del oriente del país, del norte del país, y por la cantidad de mudanzas que hicimos por el tema de trabajo de mi mamá, inclusive ella haciendo su doctorado, nos vamos a la Universidad Central de Venezuela, yo también comienzo a estudiar en la Universidad Central de Venezuela, y así hice una rotación interesantísima que me dio un bagaje del país muy interesante. Pero al final, cuando ya consolido mi familia, comienzo a trabajar y estudiar también otra carrera que fue la ingeniería industrial en Barcelona. Yo obtuve, de hecho, dentro de mis asignaciones, yo fui egresado con mención cum laude en higiene y seguridad. Pero desde el punto de vista profesional, muchas veces no coloco los títulos porque actualmente estoy terminando la ingeniería industrial, estoy en los últimos semestres de ingeniería industrial, estoy haciendo una maestría y pienso, apenas termine esa maestría, iniciar un doctorado. Es decir, yo estoy en una evolución constante en el proceso de formación y aprendizaje. Y así poco a poco termino con el trabajo y con los estudios de manera simultánea. Luego vino lo de la familia y ya se consolidó todo el tema laboral. Una de las situaciones más cómicas y cambiantes de mi vida es que yo sentía que me estaba quemando en el sitio de trabajo donde estaba. Tenía ese famoso burnout donde dice que no progresas, no avanzas, estás estancado. Y estando un lunes en casa en la mañana, en un descanso, algo así era, no estoy muy seguro qué pasaba, estaba en casa en ese momento, recibo una llamada que es de Panamá y me dicen: señor, ¿usted es Pablo Ochoa? Sí, soy yo. Dice: ¿usted no está interesado en trabajar en Panamá? Panamá. Bueno, me preguntan: ¿usted tiene 24 años? Dice: no, yo tengo 34 años. Ese currículum que usted tiene está desactualizado por 10 años. Bueno, actualícelo, por favor. Entonces, bueno, si la gente le gustó la hoja de vida a los 24 años, pues a los 34 tiene más experiencia, pues. Y en efecto así fue. Eso aprovecho y le doy gracias a mi mamá, porque mi mamá me decía: usted participó en una competencia deportiva a los 9 años, pida su constancia, pida su certificado. Y es un consejo que les doy a todos ustedes: usted participó en una actividad, pida su constancia, pida su certificación. Entonces, actualizo mi currículum, le gusta el currículum a las personas. Recuerdo una señora de nombre Virginia, a quien siempre estaré agradecido, la aprecio más de lo que de repente se lo expreso, porque perdemos contacto muchas veces con gente por temas laborales, pero recibo una llamada y me confirma pues que en efecto la hoja de vida les complace, y me llaman para trabajar en Panamá. Y yo le digo: bueno, pásame la oferta. En ese momento no me hablan de balboas, no sabía cuál es la relación de balboas con el dólar. Venezuela estaba en una posición económica muy buena, yo no tenía necesidad alguna de salir a trabajar en ninguna otra parte. Estamos hablando de hace ya 11 años, pero me estaba quemando en el trabajo y estaba de novio en ese momento. Tenía una novia y yo le digo: bueno, mándeme el contrato. Me gustó la oferta de trabajo, era un lunes en la tarde ya, pero me dice: mire, pero usted tiene que estar aquí el miércoles en Panamá. Y yo: el miércoles. Estamos hablando de que hoy es lunes, señora, el miércoles, yo estoy trabajando todavía. No, tiene que estar aquí el miércoles. Y recuerdo como estaba en altavoz, ahí sentí un sonidito así en el oído que me dijo: si te vas de aquí, primero te tienes que casar conmigo. Yo, enamorado, feliz de la vida, nos casamos. Y en efecto, no estuve el miércoles en Panamá porque me casé el sábado, me casé el viernes, perdón, y el lunes estaba en Panamá. 15 días después, unos días después, 15 días, un poquito más, logré conseguirle trabajo también y me traje en ese momento a mi esposa.
Y de ahí, de esa migración, yo comencé a trabajar en lo que llaman los panameños la República Federal de Chiriquí. Chiriquí es una provincia que queda en el occidente del país, que es frontera con Costa Rica. Entonces, yo llego a trabajar en la provincia, en la República Federal de Chiriquí, en la provincia de Chiriquí, en una ciudad llamada Gualaca. Ahí está un complejo hidroeléctrico, complejo eléctrico STI, cuya obra en ese momento había colapsado y requerían personal para trabajar en seguridad en operaciones de alto riesgo. Estamos hablando de que es un túnel que es subterráneo, subacuático, donde las casas de máquinas estaban a 190 metros de profundidad y el túnel en su interior había colapsado. Entonces había que vaciar la represa, rehabilitar todo el túnel, más de 5 kilómetros, completar nuevamente el llenado y reactivar nuevamente la sala de máquinas para garantizar la generación de energía. Resulta que nos traen un equipo de personas de diferentes países y logramos pues consolidar lo que fue la gestión de la seguridad y salud. Termina ese proyecto y por cosas del destino, yo desde el año 2000 voy a la Universidad de Texas, al Servicio de Extensión e Ingeniería de la Universidad de Texas, que tiene lo que llamamos el Disney World de los bomberos, una de las escuelas de bomberos más grandes del mundo y con mayor reconocimiento. Resulta que estando en esa escuela de bomberos me toca darle clases a varios bomberos de Panamá que no conocía porque yo pasé todo un año en ese túnel y me toca darle clases en la Universidad de Texas a bomberos de Panamá, a empresarios de la seguridad y salud del trabajo en Panamá, inclusive a que en ese momento era el coronel, el director de los bomberos en la República de Panamá, y tuve una relación muy interesante, muy amena con bomberos. De hecho, tuve la oportunidad de recibir el apoyo de bomberos cuando yo regresé para instalarme y comenzar a dar clases de apoyo a los bomberos, y eso me permitió tener conocimiento bastante del área y cómo operan. Y yo como bombero también pues era para mí importante aportar, apoyar, y todavía lo es. Yo siempre digo que si es para bomberos es gratis. Quizás eso es hasta contraproducente, porque muchas veces las cosas gratis no se valoran, pero tengo esa convicción, esa visión de ayudar. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Resulta que estando acá en Panamá, consigo trabajo con empresas que se encargan de la seguridad y salud en el trabajo, y poco a poco me doy cuenta que crear mi empresa es lo mejor. En ese momento creo una primera empresa que se llamó International Emergency Response en alianza con otras empresas de la localidad. No funcionó esas alianzas y decido crear mi propia marca. Y nace Proyecto y Profesionalización en Seguridad, Electricidad y Servicios Generales. Ese nombre larguísimo, yo pensé, digo, nada, en ese momento mi esposa hacía diseño gráfico, mi mamá en el sector agrícola, mi papá en el sector de educación. Yo dije, voy a hacer una empresa donde todos puedan hacer algo. Bueno, yo emocionado. Entonces voy al banco, creo mi empresa, pero me dicen, no, para crear la empresa usted necesita $10,000. En ese momento Venezuela no estaba en la situación que está ahorita. Yo no tenía ese dinero ni en Panamá ni en Venezuela. Y resulta que entonces yo tengo que buscar un servicio que me sume una cantidad de dinero importante para eso. Logro conseguir varios servicios que por gracias a Dios de manera simultánea se reúne la cantidad de dinero y me voy al banco. Creo, esto es comiquísimo. Voy al banco. Hacen las órdenes. Cuando tú trabajas para el Estado hacen muchas órdenes, eso tarda 3, 4, 5, 6 meses. Total es que eso es un recorrido grande, y cuando yo voy
al banco, me dicen, señor Ochoa, tenemos un detalle interesante también. Dice, ¿qué pasó? Dice, es que nosotros no le podemos abrir la cuenta con ese nombre de esa empresa, porque el nombre es demasiado largo y no cabe en el sistema. ¿Usted no tiene una abreviatura? Yo, bueno, yo no tengo una abreviatura, no lo estaba contemplado ni siquiera en la escritura. Entonces me dicen, bueno, pero cambien el nombre de la empresa. Entonces yo estoy pensando en que ya están corriendo unas órdenes de compra en el estado, en el municipio, para el Ministerio de Seguridad, para la alcaldía, para toda una gente. Eran varios servicios que entre todos daba esa cantidad de dinero, pero yo tenía que pedirle el cambio a todos. Y entonces logro hacerlo y creo entonces, abreviamos proyectos y profesionalización en seguridad, electricidad y servicios generales en PROISEC. PROISEC, Panamá. Bueno, así fue corriendo, logro que entre todos salga el cheque, los cheques con la abreviatura de PROISEC Panamá, y cuando faltaba el último cheque, que en ese momento creo que era de la alcaldía o de la policía, no estoy seguro porque estuvimos dictando unos cursos de sistema de comando de incidentes y manejo de crisis. En ese momento sale el cheque tenía 3 días para vencerse, es decir, el cheque se vencía en 90 días o 60 días, no sé cuánto era, 90 días, y estamos en el día 87. Resulta que yo recibo el cheque, me quedan 3 días y me voy al banco a depositarlo, porque a todas estas ya estaba por dar a luz mi esposa, de mi primera hija panameña, que se llama Mariana del Valle, que ya tiene 7 años, va para 8. Entonces, ese cheque lo necesitábamos porque con ese cheque íbamos a pagar parte de la cesárea de Marianita. Ya sabíamos que era cesárea y bueno, nada, recibo yo el cheque, me voy al banco, y cuando llego al banco, cuando me dan el cheque, alguien en una máquina de escribir apoyó en el cheque y decía PROISEC, tenía una R hacia arriba, una R diagonal, que se sabía que no era ese nombre, y luego Panamá. Cuando me dan el cheque, yo veo esa R en el cheque, se veía que era una R como de papel carbón, y yo digo, este cheque no me lo van a aceptar, este cheque está a 3 días de vencerse, significa que, o sea, ahí se me vino el mundo encima. Yo, ¿qué hago? Me voy al banco, como si nada, aquí está el cheque. En lo que la señora del cheque me dice, señor Pablo, este cheque está a nombre de otra empresa, porque aquí se lee muy bien que aquí dice PROISEC R Panamá S.A. Dios mío, ¿qué hacemos? Y me dice la señora, cambia el nombre de la empresa. Al final nos interesaba era ese cheque, que era el que más dinero tenía, y yo volé al registro público, y en todo PROISEC R Panamá S.A., y así logro cambiar el registro en 24 horas, meter el cheque, que lo compensaran porque el día siguiente se vencía. Logro reunir el dinero y creo PROISEC R Panamá S.A. con su primer cheque, cosa que me llena muchísimo de orgullo y alegría, porque hemos hecho muchísimo bien, hemos ayudado a muchísima gente, es una empresa que nos ha ayudado a que ustedes estén compartiendo con nosotros, a que muchos conferencistas estén compartiendo con ustedes. Hemos formado a muchísima gente. Solamente este año, en enero y febrero, lo que va de marzo, perdón, y lo que fue de marzo, habíamos formado a 8.220 personas. Nada más en bioseguridad, solamente este año. Y completamente gratuito. Entonces eso nos llena de orgullo, y eso se le agradezco a mis padres, a Nicanor Ochoa y a Tania Rodríguez, 2 padres maravillosos y ejemplares, porque me enseñaron muchísimas cosas, pero también el hecho de poder servir, de ayudar, de colaborar a la sociedad, y eso se los agradezco porque es algo que me llena de orgullo. Es algo que inclusive en situaciones críticas me ha ayudado muchísimo también. Quiero comentarles algo que es anecdótico. Lo importante de la integralidad de nuestra formación para conducirnos en temas como las habilidades blandas me llevaron a entender que no todos hablamos el mismo idioma. Inclusive, hablando todos el castellano, hay dialectos, hay formas distintas, y la comunicación juega un papel importante. Con esto quiero abordar el tema específico de las habilidades blandas inherente a la comunicación. No siempre nosotros logramos transmitir lo que queremos transmitir. Y hay personas que tienen tan mala comunicación que inclusive estando sentadas por una al lado de la otra, tienen que enviarse un correo porque no pueden solucionar el problema
respirando y conversando. Y la comunicación no solamente es emitir un mensaje y recibir. Hay una gestualidad, hay una mirada, hay un paseo de la voz por la instalación, hay un usted me interesa. Tiene que haber un interés. Hay muchas cosas que son importantes en la comunicación, como también el mensaje, lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Alguien me dijo una vez, creo que fue mi papá, un acento cambia todo. No es lo mismo decir, sufro por la pérdida de mi mujer, se falleció, a decir, sufro por la pérdida de mi mujer. Es decir, un tilde puede cambiar el sentido de una oración por completo. Igualmente un gesto, igualmente una palabra. Cuando llegamos a Hualaca, vamos a comer en una fonda, un sitio humilde, sabroso, familiar, casero para disfrutar la comida. Nos sirven una comida bien rica y yo le digo a la señora, una señora que tiene la venta, ella estaba como en el área de las bebidas. Y yo le digo, señora, ¿me da un refresco, por favor? Y la señora me dice, claro, hijo, tengo chicha, tengo chicheme, tengo batido, tengo soda, tengo jugo, ¿qué quiere? En Venezuela el refresco es exclusivamente lo que es la gaseosa, Pepsi, Coca-Cola, 7-Up, 4, Sprite, Chinoto, como se llame en los diferentes países. Pero aquí un refresco en Panamá es todas esas cosas que refrescan. Entonces yo le digo a la señora de nuevo, le digo, no señora, deme un refresco. Y la señora me dice, claro, pero dígame cuál quiere. Tengo chicha, chicheme, jugo, batido, soda, limonada, ¿qué quiere? No señora, un refresco. Dice, bueno hijo, ¿qué es lo que quiere? Entonces yo noto y que hay cierta molestia en la señora y digo, no señora, mire, disculpen, deme por favor esa Coca-Cola que está ahí. Dice, usted lo que quiere es una soda negra. Una soda negra. Sí, aquí esta es la soda. Yo, señora, disculpe, la soda en Venezuela es el agua carbonatada, el aguaquina, que a veces a algunos le colocan limón para bebidas digestivas, otros le colocan whiskycito y así. Entonces, no, hijo, aquí eso es la soda. Esta es la soda negra, que es la Coca-Cola, la soda blanca, que es el 7-Up, el Sprite, y la soda roja, que es la cola o la colita. Yo, señora, disculpe, mire, es mi primer día aquí, no sabía. ¿Me regala un pitillo, por favor? La señora me dice, hijo, aquí drogas si no vendemos. Digo, no, señora, es para la bebida, un pitillo para tomar la bebida. Usted lo que quiere es un carrizo. Un carrizo. No, señora, ya yo tengo mis carrizos. Carrizos son niños en Venezuela. Carrizo, carricito, un carrizo. Ese carrizo sí se porta mal. Y yo le iba a decir, no, señora, yo tengo mi carrizo, no quiero más carrizo yo. Entonces, con esto lo que les quiero entender es que muchas veces, a pesar de que hablemos el castellano, pues son cosas que no queremos, no expresamos lo que queremos, no nos comunicamos bien, y la comunicación genera una gran asertividad. A veces nos pasa que alguien nos confronta, nos dice algo y nosotros en el momento nos quedamos callados y bueno, me ganó. Pero después que usted esté en la casa dice, oye, le hubiese dicho esto, porque pasó esto. Y usted piensa en frío lo que debe haber respondido, porque en ese momento usted se carga de emoción. Entonces aquí viene el tema de las inteligencias emocionales. ¿Cuántas veces usted no ha dicho cosas como yo que nos hemos arrepentido de decir? Muchísimas, muchísimas. Y hay gente que lo hace de manera no intencional y daña a las personas. Y a veces nosotros dañamos, a veces decimos cosas intencionadas. Yo recuerdo un caso, fíjense, con la ampliación del canal, a nosotros nos contratan para desarrollar toda la asesoría del servicio de seguridad y respuesta a emergencia, seguridad laboral y respuesta a emergencia del proyecto de la inauguración de la ampliación del canal de Panamá. Y a mí nos contratan como asesores. En una reunión de un grupo de personas, yo digo que nosotros estamos desarrollando el plan, pero a nosotros nadie nos ha informado que cada una de esas organizaciones tenía un plan igual o mejor al de nosotros. Entonces, por desconocimiento, muchas veces queremos ayudar o queremos liderar, pero resulta que hay resistencia a eso, no es conveniente que eso pase. Hay otras personas que tienen planes superiores a los nuestros, entonces muchas veces nosotros queremos decir algo, pero no es lo que decimos. Y muchas veces creemos que tenemos la verdad en algo y no es así. Entonces, cuando nosotros creemos que es así y no escuchamos
no oímos, no analizamos y no dejamos que los demás se expresen, pues estaremos cometiendo errores uno tras otro. Porque aparte de que no estamos utilizando un lenguaje asertivo, tampoco tenemos la escucha activa. Y aquí es un tema interesante para nosotros, porque dirá, Pablo, ¿y ya lo dominas? Y yo, no, estamos en ese proceso, pero vamos avanzando hacia eso y ya tenemos la fortaleza de reconocer cuando son debilidades y de ayudar. Y aquí viene el otro tema, que es aportar. Cuando vemos a alguien que está fallando en eso, el cómo nos acercamos para decirlo es muy importante. Si usted le dice a alguien en público, estás equivocado, eso no es así, no estoy de acuerdo, usted está quizás hiriendo, está dañando, está tocando una susceptibilidad, está afectando y no está considerando un esfuerzo que esa persona ha hecho para expresarse, para mostrar sus logros, sus objetivos. Es preferible aquí entonces irnos calladitos y decirle, oye hermano, yo pienso distinto, yo creo que ahí pudieras estar equivocado, o mira, mi opinión con respecto a eso es esto, pero no sé, piénsalo, analízalo, quizás puedes tener razón, pero analiza mi opinión. Y eso pudiera ser más productivo, decir, no, eso está malo, está equivocado, no, o eso no es así. Entonces nosotros, y más aún con estos 70 conferencistas nacionales e internacionales, vamos a ver, estamos viendo experiencias donde las habilidades blandas son claras, son determinantes. Y fíjense qué importante es que muchas veces nosotros vamos a una entrevista de trabajo, nos ganamos el trabajo, nos contratan por las competencias técnicas, las competencias duras, títulos, certificaciones, años de experiencia, antigüedad, pero resulta que nos despiden por las habilidades blandas. No supimos conectar con el gerente, no supimos conectar con el superior, no logramos la asertividad en el equipo, no se logró el trabajo en equipo, no se superó la crisis y listo, hasta ahí llegó. Entonces, las habilidades blandas van a ser sin duda alguna tanto o quizás más importante que el que puedas tener competencias técnicas duras, porque es como tener un buen profesor que sabe mucho pero no sabe explicar, o es como tener un excelente ingeniero que resuelve problemas pero que se aísla y nadie puede socializar con él, o es como tener un jefe que cumple los objetivos pero nadie lo tolera, nadie lo soporta. Se crea un mal ambiente de trabajo, la gente termina a veces renunciando al jefe y no al trabajo. Entonces esas situaciones son bien importantes. Otra de las habilidades blandas que me parece fundamental es el trabajo en equipo. Oye, qué difícil es el trabajo en equipo. Pero ¿saben? Una de las cosas por qué se hace más difícil es porque la gente no está clara y muchas veces no explicamos cuál es el objetivo de ese equipo. ¿Cuál es ese objetivo a seguir? Esa meta, la responsabilidad de cada quien, el engranaje, lo que llamamos la sinergia. Sinergia es la integración de las partes para obtener mejores beneficios con menos desperdicio, en el menor tiempo posible, con la mayor calidad posible, con la suma de las partes y la disminución del esfuerzo de uno en comparación con el esfuerzo colectivo. Es decir, que todos apoyen a la consecución de una meta, dando lo mejor de sí en el menor tiempo posible, con los mejores resultados y evitando los desperdicios. Esa sinergia es la suma de las partes, pero cuando en el equipo no se está claro cuál es el rol de cada quien, cuál es la meta, los pros y los contras de lograr o no esa meta, entonces la gente anda por ahí, hace lo que pueda y si puede bien y si no puede bien. Y eso es común cuando nosotros no seleccionamos el personal considerando las habilidades blandas como un compromiso gerencial, un compromiso con el trabajo, con el esfuerzo, con la dedicación, y eso es desafortunadamente una causal de despido casi inmediato. Otra de las habilidades blandas que para mí es importante y que quiero compartir con ustedes es el manejo de las crisis. El mundo de la seguridad y salud laboral es un mundo a veces desleal, pero realmente no es el mundo, es porque hay gente desleal en él.
como todo. Eso pasa en todas las profesiones quizás y en todos los países, pero en las crisis mucha gente se ahoga, mucha gente señala, pero poca gente ayuda. Una de las cosas importantes es entender que todos vamos a pasar por crisis. En algún momento de la vida, todos vamos a pasar por crisis, de cualquier tipo, familiar, económica, de salud, financiera, organizacional, en recursos humanos, legales, lo que sea. Hay dos tipos de personas, los que han tenido crisis y los que las van a tener. Entonces, el manejo de la crisis es un tema sumamente interesante y más en estos tiempos donde hablamos de la resiliencia, porque tenemos emergencia, contingencia, crisis, desastres, continuidad del negocio y así sucesivamente. Viene la integralidad de la sostenibilidad. Pero cuando usted llega a una crisis, usted casi siempre se queda solo. Y esa es una de las crisis, el quedarse solo en una línea, en un barco, en una empresa, en un proceso, en una emergencia. Entonces, una de las cosas que nosotros no le damos a entender a nuestra gente, a los alumnos, a los compañeros de trabajo, es que vamos a pasar por crisis. Y a nosotros en las universidades no nos forman ni para crisis, ni para confrontar a un supervisor, ni para tomar una decisión, ni para sugerir a una persona del nivel superior. No nos forman a veces ni para preparar presupuestos. Y tenemos que presentar presupuestos de seguridad. Cuando nosotros no manejamos los recursos, cuando no sabemos cuánto cuesta algo o cómo distribuir algo en el tiempo. Entonces, nosotros muchas veces no estamos preparados para la crisis. Y es importante que nosotros asumamos ese reto de conformar equipos para los momentos buenos y para los momentos malos. Con todo esto, hay dos habilidades blandas que me parecen muy claves, muy claves. Y les confieso que es un trabajo duro el que tenemos que hacer. El primero es el de la comunicación asertiva, que lo describí al principio. El lenguaje es fundamental y en eso lo decía mi padre conversando con él en estos días. Pero el segundo es la empatía. Hay gente que habla mal de usted sin que usted lo conozca, simplemente le cayó mal. Es como cuando usted va por una acera y ve a una persona, un indigente, un mendigo, alguien sentado, alguien con mal aspecto, usted no sabe cómo se llama, no sabe si está enfermo, no sabe cómo es, usted prejuzga, usted saca una conclusión inmediatamente y se cambia de acera, se cambia a la otra vía. Así pasa con la empatía. A veces usted ve a alguien y no le cae y se aleja, y resulta que es una calidad de persona, y usted se pierde esa oportunidad porque el aspecto visual captó la prioridad. Entonces, una de las cosas importantes que yo recomiendo para fortalecer la empatía es no mirar con los ojos. Mira, ¿cómo es eso? No mirar con los ojos. Mire con hechos, escuche, analice, mire más allá de lo que ven sus ojos. Entonces, mirar lo interno, mirar qué hace, cómo lo hace, cuáles son los objetivos. Y para eso la interacción es importante. Pero sin duda alguna, la empatía es para mí fundamental. No es un tema fácil, porque hay prejuicios por nacionalidad, por color de piel, por habla, por si es moreno, si es gordito, si es bajito, si es de la empresa A, si es de la empresa B, si es de bomberos, si es de protección civil, si es de Cruz Roja, si es del servicio de ambulancia privado. Hay muchos de esos prejuicios que tenemos que romper. Y cuando la gente necesita ayuda, no le importa de qué país sea, de qué nacionalidad sea, si es cabo, si es sargento, si es capitán, si es general, si es voluntario, la gente necesita ayuda. Y esto para mí es fundamental que lo diga. Nosotros morimos y no nos llevamos nada, solamente el amor que nos dio nuestra familia, el amor que nos dieron los compañeros, los amigos, los aliados. Eso es lo que nos queda, eso es lo que nos llevamos, eso es lo que disfrutamos. Dos experiencias importantes que ya para finalizar quiero compartir. La primera tiene que ver con, y no puedo dejar de mencionar esto, hay mucha gente que llega en la vida para ayudar a otros, mucha gente. Y hay gente que llega en la vida de uno no para ayudar, sino para dañar. Pues así siempre será. Con esto lo que quiero decirles es que usted puede estar pasando un momento complejo, usted puede estar pasando una situación dura. No pierda la fe. No pierda la fe porque todos hemos pasado por momentos duros.
unos más que otros. Yo tengo un año sin ver a mi familia por el tema de la pandemia, la distancia, los vuelos, la mayoría están en Venezuela. Pero hay gente que ha perdido a su familia. Entonces los problemas de uno nos ahogamos, pero muchas veces son ínfimos en comparación con otros. Entonces no pierda la fe. Quedó sin trabajo, conseguirá trabajo. Prepárese, fórmese. Mientras tanto, no se quede ahí achantado, no se quede ahí dormido, no. Póngase las pilas, prepárese, busque un curso gratis aquí, un curso gratis allá. Usted tiene que ser fuerte, una mujer, un hombre valiente, personas guerreras, aguerridas, porque eso es lo que le va a usted la fortaleza para superar estas adversidades. Si usted se queda ahí dormido, achantado, no. Tenemos que luchar, tenemos que salir adelante. Tenemos que apoyar a nuestros países, a Panamá, a Venezuela, a México, a Colombia, Paraguay, Uruguay, a España, a Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Honduras. Tenemos mucha gente buena. Aquí todos son guerreros. Y usted tiene que andar ahí también como guerrero, firme. Y lo segundo que le voy a decir es, por más larga y oscura que sea la noche, el día siempre llega, siempre, en este plano o en el que sea, pero las adversidades las superamos. Finalmente, quiero dar las gracias por haber compartido esta experiencia con nosotros, este Panama Safe, segundo Panama Safe 2021 con nosotros. Y simplemente quiero agradecer a cada uno de ustedes por la oportunidad brindada. Dios me los bendiga, hoy y siempre, éxito para usted, para su gente, y de mi parte hacia usted, lo considero siempre gente buena. Dios me lo bendiga.